pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dios, gracias por tu palabra. Gloria a tu nombre, Jehová. Oh Dios mío, ministra nuestro corazón tu conocimiento, mi Dios. Aleluya. Oh Dios de paz, Dios de amor y Dios de misericordia, Señor. Habla a nosotros, tu iglesia, en esta tarde. Oh Dios mío, toda palabra que salga de mis labios, Señor, sea una palabra, Dios mío, aleluya, ungida por tu Espíritu. Oh Dios maravilloso, y que cada corazón, cada espíritu, Dios maravilloso, pueda, Dios, ser ministrado a través de tu palabra en esta tarde, y que tu mensaje, Dios mío, a nosotros sea claro, sea directo, sea eficaz, Dios mío, como siempre es tu palabra, Señor, que instruye, Señor, que corrige, Dios maravilloso, que exhorta, a fin de que todos seamos preparados para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús nos sentamos a la mesa, mi Dios, y recibimos tu consejo. Amén y amén. Dios está buscando pescadores de hombres. Si yo les pregunto a ustedes en esta tarde, ¿a cuánto les gustan los mariscos? Amén. Yo creo que un 80% de los que están aquí me responden que les encantan los mariscos. Es un alimento para muchos súper delicioso. Y cuando van a un restaurante de comida japonés o china, lo primero que los ojos miran son camarones, son langostas, pescados, y otros animales mamíferos que ellos cocinan y que pescan también. Es una comida muy rica en potasio. Es una comida muy saludable en cierta forma, aunque también tiene mucho colesterol y hay que tener cuidado de comer muchos mariscos. Es una comida súper deliciosa. Pero ¿sabía usted que el oficio de un pescador es un oficio muy duro y además muy arriesgado? Ha sido un oficio que en la antigüedad se practicaba con mucha destreza. Ahora se practica, pero la demanda que hay o lo que pagan por el marisco o por este producto a veces no es tan alto como al comienzo, cuando se comenzó esta labor en años atrás, muchos años atrás. La función del pescador es capturar lo que a usted más le gusta, extraer los peces de la mar. También ahí van invertebrados, van crustáceos, van moluscos, además mamíferos, como les decía, que las culturas asiáticas o orientales son una de las criaturas que ellos más pescan. La pesca ha consistido en una actividad económica temprana de muchos pueblos del mundo, no solamente hay en Asia, sino también en Centroamérica, en Sudamérica, en las islas, en Estados Unidos. Aquí también se pesca. Es una actividad muy cotizada. Algunos también lo hacen para un hobby. Hay muchos que compran esas cañas de pescar solamente para salir con sus hijos, enseñarles un deporte más y hacerles ver que es algo especial, pasar con la familia. Y cuando pescamos un pescadito tan chiquitito, ¡ay, mira papi! Pesqué un pescadote. Y tal vez es una sardina lo que pescó. ¿Sí o no? Es una actividad familiar muy cotizada.
hasta me hizo comprar pescado y tener una pecera. La pasión me pasó en 3 días. Si le compramos la pecerita, ya después de 3 días ya se le olvidaron los pececitos. ¿Me entiende? Pero es una actividad muy cotizada también en las familias. Hay diferentes tipos de pescas. Por ejemplo, tenemos la de arrastre. Esta es de una actividad diurna, o sea, de día. Aquí donde se pescan prácticamente lo que son los mariscos o especies que viven cerca del lecho marino, como son los caracoles, los camarones, que no tienen que ir a las profundidades de la mar. ¿Ok? Hay un dicho que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es por eso, porque esos están ahí a la orilla de la playa. Eso los puede encontrar, también puede encontrar las conchas, todos esos que tienen conchas por encima, los caracoles, y usted los encuentra ahí. También tenemos los de la superficie que es nocturna. Esto se hace solamente por las noches. Ahí es donde se pescan los peces, los grandes, los pequeños, de toda clase. La verdad que como a mí no me gustan casi los mariscos, yo no sé cuántas especies hay. Pero hay unos que dicen, a mí me gusta la tilapia, a mí me gusta el otro. Y yo digo, ¿cuál será la diferencia? Porque verdaderamente es un alimento que en mi hogar no se practicaba por el olor. A papi no le gustaba el olor a pescado en casa. Entonces fue un alimento que nunca se practicó. Entonces la jornada de este producto de trabajo empieza desde la madrugada hasta bien entrada la mañana, alrededor de 12 horas. Imagínense, la nocturna. 12 horas para poder obtener el producto que se necesita. Y el tiempo que comienza donde está, por ejemplo, el puerto. Ahí salen las embarcaciones hacia las profundidades de la mar y termina en el puerto donde se empezó la pesca o para ir a pescar. Luego, cuando regresan de esas 12 horas de trabajo, el pescador o esa jornada de trabajo regresa bien temprano en la mañana. El pescador llega y comienza a descargar todos los peces. Imagínense ustedes. Si nos vamos al tiempo de Jesús, estaban 2 embarcaciones, tenemos la del apóstol Pedro y tenemos la otra de los amigos. Y ellos habían salido a pescar por 12 horas y no habían conseguido, pero ni una sola sardina. Por 12 horas. Imagínense usted un pescador que comience a lavar las redes y ni una sola sardinita para vender. Qué fracaso para estos pescadores. Conocían muy bien el lugar donde iban a pescar. Era un lugar que habían peces en cantidades. Pero ese día fracasaron. Eran personas con este negocio de la pescadería, o sea, tenían mucha experiencia. No eran personas inexpertas, eran personas expertas en su trabajo. Wow. Entonces los pescadores traen toda la actividad pesquera y comienzan a exponerla. Aquí ponen los peces más pequeños, aquí ponen los más medianitos, aquí ponen los grandes y aquí ponen los extra grandes. ¿Ok? Y entonces comienzan a exponerlos en el puerto y comienzan a venir los padres de familia, las familias y comienzan a venir a pescar. El pescado que menos se pesca en esa jornada de 12 horas es el pescado más caro. A veces puede ser más chiquito, pero viene a ser el que tiene más demanda. Y entonces es por el cual ofrecen más dinero. Aquel que hay muchos pescados, entonces los tienen que vender a precio barato, aunque sean más grandotes los peces. Tienen que ir todos porque si no se van a dañar. Los tenemos que vender todos. Esa es la labor del pescador. A veces hay pérdidas y a veces hay ganancia. No es una profesión muy bien pagada en cierta forma. En el tiempo de Jesús, pues esa era una actividad muy popular. Era un trabajo muy popular
Y en algunas ocasiones pues dejaba mucho dinero. Si miramos al apóstol Pedro, dice la Biblia que tenía una suegra. Quiere decir que tenía una familia estable. ¿Ok? Y entonces quiere decir que era más o menos de la sociedad media. Porque dice la Biblia que también Pedro invitó a Jesús, o Jesús llegó a la casa de Pedro, y que la suegra de Pedro estaba enferma, ¿sí o no? ¿Okay? Y dice que tenía fiebre, ¿ok? Y que Jesús sanó a la suegra de Pedro, y ella comenzó a servirle. Quiere decir que en ese momento que Jesús llegó a la casa de Pedro, en ese momento la casa de Pedro era un poquito grandecita, que podía acoger gente. Y entonces Pedro comenzó a ver gente sanando, el Señor Jesús, liberando endemoniados. Él había visto muchos milagros, pero había algo en Pedro, antes de la barca, que no había tenido un encuentro personal con el Señor. Era un admirador de Jesús, era un admirador de Jesús, del maestro, del rabí, al que lo seguían las multitudes. Pero no había tenido un encuentro personal con Jesús. Ya cuando llegó a la barca y aquellos pescadores todos ahí entristecidos, y ahora cómo vamos a alimentar a nuestra familia hoy, porque de la pesca vivía, del diario. ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros hijos? A la suegra, a la nuera o al familiar, a los familiares que estaban alrededor. Y Jesús le dice, ¿me permite subirme a una de las barcas? Y escogió a la de Pedro, la barca de Pedro. Y el Señor comenzó a enseñar. Y siempre mirando los rostros acongojados el Señor. Pero el Señor comenzó a enseñar. Y dice que la multitud estaba alrededor. Y le seguía al Señor Jesús. Y le dijo el Señor, ponte de pie, entren a la barca. Yo estoy hablando en mis propias palabras, parafrasear. Vamos, levántense. Y naveguemos mar adentro. Y echen las redes. Imagínense a un pescador de profesión, que tú le digas que al mediodía o a temprana hora donde hay claridad, tú le digas, ven, métete mar adentro y echa las redes para pescar. Si los pescados se esconden a la luz del día, por eso es que por las noches se van a pescar los pescadores, porque en la noche es que pueden agarrar las manadas de peces. Es algo contradictorio lo que el maestro le estaba haciendo ver al apóstol Pedro. Es algo que no tenía lógica, algo que no tenía razón. Pero él quiso en ese momento pues satisfacer el mandato de Jesús, porque lo admiraba como maestro, como rabino. Mas no se daba cuenta que ese era el día que Dios iba a usar para que él tuviera un encuentro personal con él. Y cuando va hacia la mar y va navegando, el Señor le dice, tire las redes. Tiren las redes hacia el mar. ¿Y cuál fue la sorpresa más maravillosa para aquellos dos socios que tenía el apóstol Pedro y él? Que cuando lanzaron las redes, dice la Biblia que las redes se rompían de tantos peces que habían pescado en una actividad diurna o por el día, y en la noche no habían tenido pero ni la bendición de una sardina. Tú vives. Aleluya. Alabanza. Eso fue un impacto directo al corazón de Pedro. Y donde le hace ver el Señor Jesús a Pedro que lo que es imposible para los hombres es posible para él. Y aquello que va contra la lógica humana, para Dios tiene lógica en sus propósitos. Aleluya. Santo. Y lo primero que hizo Pedro, le dice, Señor, perdóname que soy pecador, no soy digno de ti.